No entiendo. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tanta gente mala que hace tanto daño? Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, te invito a tomarnos unos minutos para profundizar en la palabra del Señor, para poderlo conocer más, vivirlo en nuestra vida cotidiana, conocernos y poder amar y servir a todo el mundo. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, el tema del día de hoy es el trigo y la cizaña. Para este programa hemos invitado a Marita García. Ella es laica, casada y psicóloga de profesión. Gracias, Marita, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Así es, con todo gusto y expectantes. Bien, quisiera esta vez la lectura que va de Mateo 13, del 24 al 43, quisiera dividirlo en tres partes, ¿te parece? Para poder Claro. ahondar bien, porque realmente son parábolas de mucha riqueza. Y como siempre les invito a tener la Biblia cerca para poder leerlo juntos. Nos dice, les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla y que almacenen el trigo en mi granero. ¿Cuánta riqueza hay aquí? Quisiera saber qué es lo que te suscita este pasaje. Bueno, lo primero es que Jesús es el primero en sembrar, ¿no? Pero llega el mal y siembra mientras estamos dormidos, ¿no? Entonces yo iría a esta reflexión de cuándo estoy dormido, ¿no? Importante, es mientras dormimos, ¿no? Claro, es estar dormido cuando no estoy pues atento, vigilante y orando, cuando estoy distraído en otras cosas que no dan gloria al Señor, ¿no? Cuando no ofrezco mi día a día al Señor y no lo hago desde Él, para Él y en Él, ¿no? Es interesante porque es como uno hacer memoria de los momentos en que estamos somnolientos, con cierta modorra, con sueño y efectivamente, como dices, nos distraemos y en la vida hay tantas cosas con las cuales uno puede distraerse de la acción de Dios, incluso siendo metas válidas o cosas que uno busca en la vida como trabajo, empleo, dinero, etcétera. Pero que se convierten en unos distractores que no nos dejan ver, no nos dejan estar en vigilia, ¿no? Claro, y como tú dices, las metas válidas, si bien pueden ser de actividades en el mundo, igual deben tener un trasfondo para llevarnos al Señor, ¿no? Entonces a veces como que hacemos la primera parte, pero nos olvidamos de la segunda, el objetivo, ¿no? Así es. Y algo importante, creo que desde el inicio de esta parábola que tú has mencionado, es que Dios siembra la semilla. O sea, Dios siembra todo lo bueno. Él no es el que crea el mal, sino Él va a sembrar la semilla para el bien, para el amor, para la realización.
Entonces, en ese sentido, muchas veces la pregunta que puede hacer la gente, ¿cómo Dios creó el mal? Dios no lo crea. Él crea algo bueno. Más bien es el mal, podríamos decir la figura del maligno, el que viene y siembra, ¿no? El que tienta, el que quiere distraer al ser humano, que es buena semilla. Sí, efectivamente, ¿no? Es Dios quien tiene la primera y la última palabra, como es Efectivamente. en esta parábola, ¿no? Pero es Jesús quien pone todo lo bueno, ¿no? De Él solo bien, ¿no? Es el más bueno de todos los buenos que nos podamos imaginar. Entonces, Él es quien pone el bien, ¿no? Nosotros, en nuestra libertad de elección, en este libre albedrío que nos regala el Señor en su inmenso amor, somos los que podemos optar por el mal en determinados momentos, ¿no? Claro, con malas decisiones, no optando por el bien, por el amor, sino, bueno, tantas maneras, ¿no? Siendo deshonestos, cayendo en la mentira, etcétera. Eso, muchas veces los ejemplos nos sobran, pero son esas malas decisiones donde nosotros entonces, de una manera con nuestras conductas y malas decisiones, pecando, vamos sembrando o diseminando esta cizaña, ¿no? En medio de la tierra. Me parece interesante también hacer la diferencia, ya que el trigo y la cizaña podrían a primera vista parecer iguales, pero no lo son. La cizaña está hueca, la cizaña crece también más rápido y justamente al crecer más rápido ahoga al trigo, ¿no? Yo creo que la figura es muy buena, muy elocuente. Sí, efectivamente. Tiene digamos, fruto, entre comillas, porque no es un fruto, e incluso tiene un veneno y está hueca, ¿no? Así es tóxico. El trigo tiene un fruto, ¿no? Tiene un relleno, digámoslo así, que hace bien, ¿no? Y a mí me gustó bastante averiguar mucho cómo se veía el trigo y la cizaña, y la cizaña y el trigo, mientras no es tiempo de cosecha, los dos están verdes, ¿no? Pero cuando ya viene el tiempo de cosecha, la cizaña sigue siendo verde, ¿no? No llega a ser esa espiga dorada por el sol del que nos habla la canción, ¿no? Entonces sigue siendo verde, y como su fruto no tiene peso, sigue estando erguida, soberbia, ¿no? Así es. En cambio, la espiga se deja vencer por el peso del fruto, ¿no? Entonces eso me hermoso, hace... estéticamente incluso Sí, habla muchísimo, ¿no? Incluso espiritualmente, si lo llevamos de repente a la parte espiritual, esta docilidad, ¿no? Cuando se da fruto, ¿no? Esta docilidad que pueden hacer en nosotros cuando se da fruto, esta docilidad al Señor, a su palabra, a su llamado, ¿no? Una entrega humilde, ¿no? Muy bonito. Y mira tú, también me llama la atención la reacción que se tiene y que dicen, ¿quieres que vayamos ya a recogerlas? Como acabar, ¿no? Con la maleza, con la cizaña, que muchas veces es nuestra reacción también, que queremos por mano propia acabar con el mal, con los malos, con los que han obrado mal, con los que están dañando, que claro, es una reacción, si se quiere, comprensible por ver el daño que está ocurriendo, pero que nos hace pensar cómo Dios nos da tiempo. Y esta pregunta tan típica de ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué no lo detiene si es Dios, no? Digamos que esta intervención, ¿no?, que hacen ellos al preguntarle ¿quieres que la saquemos? Digamos que tiene una parte positiva y otra negativa, ¿no? De repente la negativa podría ser esa impaciencia, ¿no? Esa impaciencia que normalmente, no sé, tengo en mi casa porque las cosas, no sé, todavía no se convierte tal persona o todavía no se convierte tal otra, ¿no? Esa impaciencia para no ver más allá, ¿no? ver que este plan de Dios siempre va a tener un final feliz, ¿no? Esa impaciencia cortoplacista, ¿no?, que me manda a tener una recompensa. Así es. Y en el punto de vista positivo que yo le veo es que le preguntan al Señor, ¿no? Claro. No es que de frente actúan, ¿no? Tienen esa humildad de preguntarle. Aún siendo impacientes le preguntan, ¿no? ¿Quieres que hagamos? Y esto es interesante porque escuchándote distinguimos que hay dos ángulos, ¿no? Esta parábola, con la riqueza de las parábolas, nos permite ver el mundo muchas veces, que suele a veces interpretarse así, entre los malos y los buenos, ¿no? Los que son trigo y los que son cizaña. Y
Pero por otro lado, nos permite un ángulo de que nosotros también, en nosotros mismos, vamos, si se quiere, sembrando y cultivando el trigo y a veces también optamos y somos cizaña. Quisiera pasar, esperémonos unos minutos de corte para poder hablar de estos dos ángulos que me parecen importantes. Claro ¿Te parece, que sí. Marita? Claro que sí. Nos vemos en unos minutos, amigos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, estamos de vuelta con el tema del trigo y la cizaña. Estábamos hablando, Marita, de cómo esta hermosa parábola nos puede dar dos posibilidades, o quizás muchas más, pero viendo estas dos posibilidades de ver el trigo y la cizaña como los buenos y los malos, pero por otro lado, el trigo y la cizaña en uno mismo, cuando uno hace buenas opciones y cuando no son buenas. Quisiera primero abordar la primera, cuando vemos personas que evidentemente están dañando, están tomando malas opciones, terminan con la vida de gente, hacen sufrir a otros y muchas veces surge este deseo quizás de el que cuida de decir, caramba, saquemos rápidamente la maleza, ¿no? Hay que quitarlos, hay que eliminarlos, hay que acabar con sus vidas, total es válido, estamos impidiendo un mal. ¿Cómo esto puede no entrar dentro de esa lógica, si se quiere decir, o esta mirada paciente y misericordiosa de Dios? Claro, creo que la clave ahí está en que Jesús dice, esperemos en el tiempo, ¿no? Esperemos un tiempo, ¿no? Al tiempo de la cosecha. Este tiempo es el que se da pues a la cizaña, pero ¿quiénes somos nosotros de decir esta persona es cizaña y esta no? Así es, ¿no? efectivamente. De repente, hoy día es cizaña, pero mañana va a ser trigo y va a dar mucho fruto, ¿no? Y va a convertir a otras cizañas en trigo también. Efectivamente. ¿No? Como fue en el caso de San Agustín y tantos otros, ¿no? Claro. Y también, ¿acaso la cizaña no nos sirve? ¿No? Una persona, por ejemplo, que sea intolerante, ¿no me sirve a mí para cultivar mi paciencia? Y eso es importante también porque hay un ángulo de poder sufrir ante acciones de personas que, digamos, toman una conducta de cizaña, porque en realidad somos personas, somos seres creados por Dios todos y la vida es digna y respetada por ello. Pero más es en la línea de un Dios que por la libertad que nos da, permite estas decisiones, pero no es la última palabra. Porque claro, el tiempo de la cosecha sabemos que va a ser el tiempo donde viene por fin el reino de los cielos. Entonces, esto que tú dices me parece interesante porque por un lado nosotros saber tener un poquito de la paciencia de Dios y de la esperanza de que el otro puede cambiar. ¿Cuánto podemos nosotros... Digo, nosotros no porque seamos tampoco trigo 100%, sino porque conocemos al Señor, podemos ayudar a otros a conocerlo también. Y siempre tener la esperanza de que eso bueno que hay en todo ser humano pueda brotar, ¿no? Pueda ser trigo. Y aquí cerraríamos esa visión y pasaríamos a la otra, a la visión donde apela a nosotros como personas, cuando nosotros somos trigo y cuando somos cizaña. ¿Qué te parece este ángulo? Bueno, eso tiene que ver con nuestro libre albedrío, ¿no? No siempre somos trigo, no siempre somos cizaña, como bien dices tú, ¿no? Tiene que ver con esta elección que voy haciendo en el día a día, ¿no? Y lo que importa es qué he hecho hoy. Así es. ¿No? Porque mi cosecha puede ser hoy, ¿no? Efectivamente. Entonces, pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder ser trigo, ¿no? Efectivamente. Y te lo decía porque muchas veces escucho personas que se cansan, se desencantan y te pueden decir, ¿para qué voy a hacer el bien si hay tanto mal? Yo no voy a cambiar el sistema, yo no voy a cambiar las cosas, yo soy una persona, ¿qué puedo hacer? O somos pocos. Y como que surge la desesperanza. Pero ahí quisiera ver también otra parábola que justo en este gran pasaje como que surge como una luz, ¿no? Y es esta parábola donde podemos ver que nos van a hablar del grano de mostaza y la levadura. Si lo recuerdas, aquí nos dice,
Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y agrega una pequeñita, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Qué hermosa imagen para esto que tú hablas de tomar buenas decisiones día a día, puede crecer. O sea, para quienes hemos visto la semilla de una mostaza, y los invito a que busquen una semilla de mostaza para que vean lo pequeñita que es como la cabecita de un alfiler, puede brotar y generar tanto de bien. Entonces quería como compartírtelo para también saber qué piensas. Sí, a mí me gusta ver la parábola del grano de mostaza como esta humildad, ¿no? Claro. Como no soy nada, Señor, tú lo eres todo, ¿no? Y que después se convierte en ese árbol que es todo Jesús en cada uno, ¿no? Claro, y eso nos sería una gran esperanza, tanto como para poder hacer ese bien y que se vaya transformando el mundo, poner ese granito de arena, pero también la paciencia con uno mismo, porque uno se cansa muchas veces, Claro, ¿no? Vuelves a equivocarte, vuelves a pedir perdón y dices, caramba, volví otra vez, porque es todo un camino, es toda la vida, ¿no? Sí, algo que me enseñaron que cuando me molesto porque me equivoqué, es simplemente que no me doy cuenta que soy solo miseria, ¿no? Claro, ¿No? claro. Entonces, claro, es cierto. cuando me pasa a mí que me molesto, entonces voy y me confieso de soberbia, porque ¿qué hay de raro en mí que no cometa esas faltas, ¿no? ¿Qué esperaba yo que esperaba de pronto yo, ¿no? todo perfecto? Y también este ejemplo de la levadura que lo fermenta todo, ¿cómo lo ves? Yo veo como la harina humana, ¿no? Y en estas 3 medidas es la medida de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué Entonces, hermoso. como poner mi poquito, ¿no? En esas 3 medidas va a hacer que fermente todo lo que esté en mí y a mi alrededor, ¿no? Efectivamente, y qué confianza, ¿no? La confianza en que como dices, ese poquito, en realidad el actuar es de Dios. No es ni un voluntarismo, ni el creernos los dioses en la tierra, sino colaborar con aquello que podemos y que Dios nos pide. Porque cuando revisamos nuestra vida, vemos todo lo que Dios ha obrado para lo poquito que ponemos. Pero ese poco es lo que tenemos nosotros por ofrecer, la levadura, ¿no? Claro, la clave está, como hemos visto antes, en no darnos por vencidos, nada más, ¿no? Efectivamente. Y confiar en que, me ha gustado mucho esto de ponerlo al inicio y al final en toda la parábola, ¿no? Que el Señor está presente en todo el proceso y está presente también en el final, y que es tan misericordioso que es el tiempo de Dios, ¿no? Como la paciencia de Dios para nuestro propio cambio, conversión, que se trata de darlo todo, que aunque no sea mucho, Dios con su gracia lo va a multiplicar, va a lograr hacer que fermente todo, va a lograr que brote ese trigo dorado por el sol, como nos dice esta canción y la imagen que hace un rato nos decías. Sí, efectivamente, el hecho de que, a mí me da mucha esperanza el hecho de que Dios esté al comienzo y esté al final. Es decir, Él tuvo la primera palabra, ¿no? Cuando vio que todo era bueno en el Génesis, y tiene la última palabra el día de la cosecha, ¿no? Entonces, cuando de repente nos desesperancemos o nos desanimemos, acordarnos que Él tiene la última palabra, ¿no? Que la victoria es de Él. Así es. Y que incuestionablemente es de Él. El reino de los cielos es una realidad, y el trabajo que podemos hacer es para que ya se vaya instaurando en la tierra, porque a veces también se piensa como la vida negra, horrible, y algún día veré la luz, ¿no? Pero es a través de toda nuestra vida. Es también poder tener una mirada llena de Dios por su gracia y su bondad, para poder ver estos frutos, cómo se va instaurando cuando tomamos buenas decisiones, cuando queremos vivir como Él, vivir como vivió Jesús, ¿no? Cuando busco su voluntad, ¿no? En cada cosa, ¿no? Cuando voy buscando la voluntad de Dios para mí, ¿no? Voy permitiendo
que su reino sea más en mí, ¿no? Que sea más Dios, ¿no? En mí. Esta búsqueda en la oración también, ¿no? Y en el discernimiento, que es un discernimiento del día a día. Por eso no estar dormidos, ¿no? A estar alertas y vigilantes y orar. Siempre en vela. ¿No? Muy bien, muchas gracias, Marita. Una Gracias vez más, también. enriquecidos por tu presencia. No, gracias a ustedes. Y te agradecemos de verdad por acompañarnos. Bien, amigos, nos vemos en unos minutos para el cierre. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, llegamos al cierre del programa sobre la parábola del trigo y la cizaña. Como imaginarán, los invito a volver a leerla, a profundizarla, a tratar de sacar todas esas riquezas que encierra esta parábola. Realmente estamos llamados a ser trigo en nosotros mismos, en medio del mundo. Y quería dejarles, como siempre, dos preguntas. La primera va al enfoque de ver el mundo como el trigo y la cizaña, personas que actúan siendo cizaña, personas que actúan siendo trigo. Pero la pregunta es para mí. ¿Cómo veo a las personas que muchas veces hacen el mal, cometen errores, deciden mal, optan por su propio beneficio? ¿Oro por ellas? Me preocupo en, si las tengo cerca, poder llegar y cuestionarles un poco, tratar de mostrarles a Dios. O a veces simplemente las juzgo y me molesto mucho por su presencia. Y la segunda ya va más a nosotros mismos. El poder tomarme un rato y pensar, ¿qué tanto tengo de cizaña en mi vida? ¿Y qué tanto de trigo, de optar por Dios, de buscar su voluntad, de discernir qué es lo mejor que me lleva al amor, a la entrega? Bien, aquí hemos terminado y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y